Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios, en un nuevo viernes de análisis político en este 1 de marzo. Qué verdadero placer que usted pueda estar comenzando el mes con nosotros y como siempre para abordar esos temas tan polémicos, esos temas tan interesantes e importantes que suceden a nivel nacional. Como siempre, se sigue hablando de la Conferencia de Acción Política Conservadora y específicamente de lo que había mencionado el presidente Bukele. Y en este aspecto hay que centrarse en algo que se ha hablado en los últimos días, como lo es la ideología de género. ¿Y por qué es importante tocarlo? Porque muchísima gente tiene diversa confusión con respecto a qué significa ideología de género, o si realmente el término no existe, si es imposición o si se refiere a otra cosa, si es permitido que se hagan acciones como prohibirlo en todos los sectores gubernamentales, si este es un avance, es un retroceso, es un estancamiento. ¿Qué es? ¿Qué criterios hay al respecto? Bueno, eso y más nosotros lo abordaremos con nuestros analistas, es decir, primero, el señor Ronald Umaña. ¿Qué tal, Ronald? Muy buenas noches, encantado de tenerlo por acá. Gracias, Fernando, hombre, muy amable por invitarme vos. Fíjate el tema que estás poniendo. Buenas noches en sus hogares, hombre, y miren qué gusto tener a Marvin aquí. Lo agarramos, no dije lo agarramos del pelo, pues, puede, pero lo invitamos y va a estar este viernes y el próximo con nosotros. Bueno, sí, lo que pasa es que he regresado porque como ha caído el rating, entonces me he puesto misericordioso y he regresado al espacio. Ya no va a estar el próximo viernes. Solo vino para avanzarlo. Hasta aquí llega. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Marvin. Bienvenido otra vez a su casa. No, un gusto. Ya más relajado, sin ese peso de ser candidato. Vea, ya se puede ser más honesto, decir las cosas como deben de ser. Con más verdad. Exactamente. Así es que un saludo a la audiencia de Canal 8, de poderlos venir a visitar, aprovechando que pasaba por aquí, y hacer el programa de esta noche y posiblemente el otro viernes. Bueno, encantadísimo. Recuerden que aquí lo estaremos esperando. Entramos en materia entonces con ese primer punto, que es que se había anunciado que la ideología de género se iba a prohibir en todos los sectores, específicamente en el educativo. Entonces, para muchos esto era algo sorprendente, para muchos es malo, para otros es bueno. Pero realmente, comencemos con que esto viene desde la Conferencia de Acción Política Conservadora. Su primera perspectiva, Ronald Umaña. ¿Bueno, malo, ventajas, desventajas? ¿Es lo que se debe hacer o no? Fíjate que este es un tema importantísimo para la sociedad salvadoreña. ¿Cuál es mi perspectiva de esto? Que hay que separar bien lo que es educación sexual y lo que es ideología de género. Educación sexual debe de haber en las escuelas, por supuesto que sí. Pero educación sexual, aquí aprovecharon toda esa parafernalia de ideología de género para empezar a transmitir ideas que no eran educación sexual, ¿verdad? Algunas cuestiones LGTB ahí metidas en eso, y eso no puede ser. O sea, la educación sexual tiene que venir del hogar. Y en la escuela debe de ser abonado todo eso, ¿verdad? Y no permitir que a través de eso vayan a venir depravaciones y a enajenar la mente de nuestros niños. ¿Usted está de acuerdo con la declaración del presidente, Ronald? Mira, fíjate que yo no estoy de acuerdo en nada con lo que diga Bukele, ¿verdad? Así como el presidente Castro está en contra de Claudia Ortiz también. Mira, no estoy de acuerdo en lo que dijo él porque él miente mucho. Para la campaña de alcalde, él era
hetero aliado del grupo LGTB de este país. Y se reunía con ellos y se tomaba fotos con ellos y hasta le pusieron las luces del arco iris al palacio. Marvin me recordaba que habían puesto una bandera de arco iris también. En un lateral del Teatro Nacional. En el Teatro Nacional. Entonces no estoy de acuerdo con él por eso, porque es un mentiroso. Primero es aliado del grupo LGTB del país. Es más, dicen que financió a ese grupo en ese momento. Obviamente hoy entendemos que quería los votos de Es decir, ellos. la alcaldía de San Salvador ha apoyado la marcha del orgullo gay en un par de años por lo menos. Va. Entonces, ¿qué hacía? Comprar los votos, conseguir los votos de la comunidad LGTBI. Hoy, que ya se volvió, ya pasó de ser de izquierda a ser conservador, de dar conferencias a la organización esa de extrema derecha, hoy ya no es, hoy es otra cosa. Entonces no se vale, por eso es que yo no lo tomo en cuenta. O sea, no estoy de acuerdo en él, en eso. Antes era y hoy no es. ¿Cómo es eso? ¿Ah? Uno debe ser consistente en sus cosas, sobre todo cuando es un gobernante. ¿Cómo vamos a tener un gobernante que un día me dice negro y el otro día me dice blanco? Cuando tiene un pueblo que tolera que un día le diga negro y que otro día le diga blanco. Porque a ese pueblo le gusta que lo estén engañando, pero yo no. Pero usted es la minoría. Sí. Y quizás solo uno. Esa minoría inteligente, honorable, honesta, de eso soy. Muy Uno. humilde, Ronald. Uno. Sí, pero solo uno. Yo creo que el debate es interesante porque deja en evidencia algo que está pasando con la ultraderecha en América Latina. Necesitan enemigos. Y un enemigo confiable va a ser siempre el tema de la sexualidad. Por siglos se ha mantenido que María Magdalena Era prostituta. era prostituta. Y en los textos bíblicos jamás se menciona que María Magdalena era la mujer adúltera que aparece ahí, ¿verdad? Y más por el contrario, Jesús, que sabía muy bien la ley, detiene la lapidación de la mujer adúltera porque la ley decía que había que lapidar a los dos. Entonces Jesús lo que les hace es decirle, ¿y a dónde está el adúltero? Tire la primera piedra, pues. Entonces, nadie puede porque sabían que la ley decía que no solo había que matar apedreada a la mujer, Hay que empedrar. a los dos. Entonces, siempre la sexualidad es un tema que genera, en países como los nuestros, animadversiones, odios, ¿verdad? Porque al no saber sobre el tema de la sexualidad, que es bien común en este país, que no haya educación sexual, que nadie sepa, entonces es normal que la gente reaccione con miedo frente a un tema. El presidente Bukele, en una intervención que hace frente a los grupos LGBTI, cuando él era alcalde de Nuevo Cuscatlán, él dice, yo creo, dice, ese video ahí está, dice el presidente Bukele, que mucho de este odio o de esta animadversión que hay en la sociedad salvadoreña es por falta de ignorancia. Y que hay que combatir esa ignorancia para que vaya cambiando la percepción. Por falta de educación. Exactamente. Entonces, y vamos a esto. Entonces, ¿cómo se combate la ignorancia? Con educación. No hay otra forma. Ahora, él a la salida de la conferencia de estos ultraderechistas dice, en nuestro país no vamos a permitir que a los niños se les eduque. Pero cuando usted revisa el pensum, lo que se estudia en las escuelas salvadoreñas, ¿en qué parte hay ideología de género? Si para empezar necesitamos una reforma educativa que nunca se comienza a hacer, ¿verdad? Nunca se comienza a hacer. En las escuelas salvadoreñas no se habla de sexo. Y el tema LGBTI se obvia, ¿verdad? Se obvia, no se toca.
Entonces, pero ¿qué haces con un niño que llega a la escuela y que es afeminado desde pequeño? ¿Qué haces con una niña que llega a la escuela y es bastante masculina en su actitud? Haces lo mismo que se hacía con la mujer embarazada. Cuando una muchacha salía embarazada en las escuelas se la expulsaba. Ya perdía el derecho a la educación por haber salido embarazada. Entonces, es decir, lo que sucede es... Y si no se le da educación sexual, ¿por qué se le termina juzgando? Pues sí, en la casa o sea, tampoco se le da educación entonces sexual. lo que pasa es, fíjate, lo que pasa es que estamos atrapados en una discusión bizantina de que dicen que dar educación sexual en las escuelas o esta ideología de género es inducir a los niños a que sean homosexuales o a que sean lesbianas o a que tengan sexo de manera temprana. Ese es todo el miedo. Entonces, vamos a aclarar dos cosas. Para los grupos progresistas, feministas o LGBTI, la ideología de género es un concepto que no existe. Y no hay hay libros desde la ultraderecha, la derecha religiosa, los nacionalcatólicos, que escriben sobre la ideología de género, pero explicándola, diciendo que es malo. Pero un teórico del lado progresista, de izquierda, no encontrás tú un libro que me lo puedan enseñar. Es decir, aquí, como digamos el Capital de Karl Marx, ¿verdad?, que es como la Biblia, ¿verdad?, de la izquierda, no existe eso. Ellos dicen que al igual como la izquierda ha inventado el término neoliberalismo para referirse a las políticas de privatizaciones y al mercantilismo de amigos que tienen la derecha, eso no existe. Dicen, usted es uno de los que sostiene que el neoliberalismo no existe. No existe. Pues igual la ideología de género tampoco existe. Es un término que se ha inventado la ultraderecha para atacar ¿qué? Que haya grupos femeninos, feministas, que caen en el otro extremo, en el embrismo, que quieren que se utilice un lenguaje cisgénero donde te refieras a la gente ya no como todos, sino que como todes. Vea, que es la señora presidenta y no necesariamente la señora presidente. Entonces, ese lenguaje, lo que se llama el lenguaje inclusivo, es también el hecho de los derechos humanos que dice la comunidad LGBTIQ que tiene, que es, por ejemplo, lo que te decía, si aparece un niño afeminado en una escuela, a fuerza de golpes o de bullying lo vas a hacer que se haga macho, que camine como hombre, que hable como hombre. Violencia correctiva, lo que se Pues sí, o sea, es decir, o le decís en la clase que si él se siente bien así, que está bien, y a los compañeros explicarles que no lo molesten por eso, o no decís nada. Entonces hay grupos de la comunidad LGBT que luchan porque se explique eso para evitar la violencia, porque los índices de suicidio entre estos muchachos y muchachas es alto. Por el bullying. Y no se suicidan porque son gays o lesbianas, sino porque muchos lo atacan. ¿Verdad? Entonces se necesita mucho carácter, mucha madurez para aguantar en la escuela, y te lo dice alguien que en la escuela hacía bullying. Yo era experto en poner apodos y burlarme de la gente. Por eso acabé de analista político. ¿Verdad? Entonces, claro. Entonces, y teníamos un compañero, y quiero aprovechar este contexto para hacer ese perdón público, ¿no? Teníamos un compañero que era bastante amanerado y desde que entraba al salón empezábamos a cantarle Hello Kitty, la canción de la caricatura, y no dejábamos de cantarla hasta que se sentaba. Hoy él está felizmente casado. ¿Se suicidó? No, él está felizmente casado en Nueva York con un hombre. Y no quiere saber nada de ese grupo con el que se crió. Y es comprensible. Se casó con un
Sí, se fue del país. Entonces, el punto es, claro, entonces, eso lo que estás evitando, creería yo, con los grupos hablan de esos derechos humanos, es que no vuelvan a pasar esas cosas. Entonces, o deben de seguir pasando. Entonces, planteo esto. Lo que debemos de entender es que sexo solo hay dos, hombre y mujer. Eso no lo discute nadie. Pero el género es algo que se construye. Y con esto cierro. Quiere decir que mujer solo va a ser aquella que puede tener hijos. Quiere decir que una mujer se convierte en mujer solo teniendo hijos. Y quiere decir que un hombre solo lo es si es un proveedor al hogar, llevo a mi mujer a vivir a la casa, crío a mis hijos, llevo dinero y ella tiene que estar en la casa y no tiene que trabajar. Entonces, eso es lo que ellos están diciendo, que puede existir ese modelo de hombre, que es la familia tradicional, ¿verdad? El hombre que es poderoso, que tiene dinero, el que conocemos, y que también puede existir el hombre que no se casa, o el al revés, que es la mujer la que trabaja y es el hombre el que pasa en la casa. Entonces, quiere decir que familia, que es la discusión, solo hay una: papá, mamá, hijos. Esa es la familia tradicional. Pero también hay padres criando a los hijos, hay madres solteras criando a los hijos, hay tíos criando a los sobrinos, hay gente que se casó, se divorció, se volvió a casar y tuvo otros hijos. Entonces son los hijos con la nueva pareja, los hijos que tuvo con la otra pareja, y eso no es familia, son hermanos. Hay abuelos criando a los nietos, hay hermanos mayores criando a los hermanos menores. Entonces, el punto es que creer que familia solo es papá, mamá e hijos es el debate de aquel grupo que acusan de ideología de género. Entonces, porque el punto es esto, yo no sé si usted era diputado, usted votó por el Código de Familia. 1997-98 se aprobó el Código de Familia. Sí, creo que sí. Entonces usted por ahí es su época, ¿verdad? Entonces, ¿qué cambió ese Código de Familia? El debate ese de llamado ideología de género. Es que antes de ese Código de Familia, 1997-98, si vos nacías fuera del matrimonio, no tenías derecho a llevar el apellido de tu papá. Es cierto. Y no solo era iba a decir una mala palabra, el apellido, sino que evitaba que yo como padre le diera manutención a ese niño. No tenía derecho a reclamar. Y para acabar de joder, le ponían en la partida de nacimiento ilegítimo. Entonces tenías dos clases de salvadoreños: ilegítimo, ilegítimo también. Legítimo. Esa es una situación de discriminación. El Código de Familia nuevo vota todo eso. Hoy, aunque no querrás o aceptes que ese es tu hijo, le tenés que poner el apellido y lo tenés que mantener hasta los 18 años. Y si dudás que no es tu hijo, prueba de ADN y se acaba la manutención. Pero no le vas a poner en la partida de nacimiento a un niño ilegítimo. ¿Qué es eso? Dos clases de ciudadanos, o como lo que existía antes en la cédula, ¿va? Ladino. Vea, esos estereotipos racistas. Pues toda esa cuestión que llaman ideología de género es la que están queriendo, digamos, que se vaya eliminando ese lenguaje, esos conceptos, y que digamos, los ultra religiosos, los ultranacionalistas y los malos políticos asusan ese fantasma de que nos quieren hacer maricones a todos, ¿verdad? O marimachas a todos. Entonces hay que detener, claro, eso lo dice un político, empieza la gente, no, es que ellos hagan de eso un candelero, pero que no nos obliguen a nosotros. Y claro, eso genera adeptos, genera votos, polariza. Y en la actualidad, así como decís que a Claudia Ortiz la eligieron los mareros, o lanzás una campaña un día antes de la elección contra mí, que yo he pedido que se le dé una ayuda económica a las familias de los mareros, a eso, salario. Entonces, claro, eso polariza. Entonces, pero al final son acusaciones que no resuelven el problema. Hay una solución que la puedo plantear después de la pausa, de cómo resolver este embrollo. Y no se resuelve diciendo vamos a prohibir
a lo LGTBIQ. Es que hay un problema ya en este país. Okay. Depende del informe que uses, o es el 5% o es el 10% de la población. Okay. Entonces, los vas a excluir. Ese movimiento que te pone gran cantidad de gente en las marchas de San Salvador en junio, es todo un movimiento político. Entonces, y claro, por eso es que Bukele lo apoyó en su momento y la alcaldía de San Salvador les ha ayudado dándole los permisos, poniendo el tráfico, poniendo las letrinas, o sea, les ha ayudado. Que ahora, como ya la oposición política está muerta, necesiten otro nuevo enemigo y que es, vea, la comunidad LGTBI, que es un buen enemigo, entonces eso es otra cosa. Bueno, pero eso y más lo seguiremos analizando tras la pausa comercial. Volvemos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. En el bloque anterior, Marvin Aguilar hacía un planteamiento extensivo respecto a lo que significa sexo y a lo que significa género. Pero eso también nos introduce en el debate sobre si realmente existe la ideología de género o no existe. ¿Es un constructo o no lo es? Ronald Umaña, su perspectiva, por favor. Mira, lo primero que hay que tener claro qué es ideología, ¿verdad? Para poder entender este embrollo. Ideología es la exaltación de las ideas de algún tema, para resumirse. Todo eso que habló Marvin, todo eso es ideología. Exaltación de las ideas de esos temas. Cuando exaltas eso y lo agrupas, ahí tienes una ideología de género. Pero sexo, solo hay dos, hembra y varón, hombre y mujer, nada más. ¿Verdad? Entonces, quedando claro ahí, ¿por qué se da el debate? Bueno, porque habemos personas como Ronald Umaña que defienden una familia tradicional. Yo le preguntaba a alguien, no me quiso contestar, ¿y cómo es una familia tradicional? Y me dice, como la suya. Yo le digo, entonces, ¿cómo es la que crecí? Yo no crecí con mis padres. Si es para esa persona, eso es familia tradicional. Estamos hablando de algo completamente diferente. No. La familia tradicional es la de un hombre, una mujer y los hijos. O la que debería ser. Esa es la tradicional. Hay excepciones, ¿verdad? A mí me crió mi abuela, a mí mi nana me regaló de 9 meses. Y mi abuela me fue a robar donde me había regalado y ella me crió y me educó en un mercado. Ahora ya entiendo muchas cosas. Hoy te das cuenta del porqué de mi filosofía. Entonces, yo entiendo que esa no era una familia normal, ¿verdad? Mi abuela, mi papá, el hijo de ella, o sea, mi abuela paterna y yo. Eso no. ¿Qué es lo normal, lo cristiano? Se lo voy a poner mejor. Hombre, mujer, casados de preferencia y con hijos. Ese es el modelo típico que consideramos bueno de familia, ¿verdad? Que ahora se ha degenerado tanto de que hoy las madres son las jefas de familia. La mayoría. Son madres solteras, la mayoría. ¿Por qué? Porque esas ideologías de género, como la que plantea Marvin, vienen y degeneran el pensamiento. A ver, espera, no lo quiero malinterpretar, Ronald. Está diciendo que hay madres solteras por la ideología de género. Sí, hijo. A ver. Eso parece como cuando Martínez fusilaba a los indios allá en la zona occidental. Usted es comunista, le decían al indio. Sí, fusílenle. Sí. Y eso, el indígena ni sabía que era comunismo, sabía. pues. Es que Entonces, mira, pues sí, o sea, que usted está... Ese machismo. Ronald, salir preñada a una mujer es más viejo que la tortilla. Sí.
Entonces decir Pero que estamos hablando de lo que es una familia tradicional. Pero es que lo que le estamos entendiendo él y yo, y no sé si la audiencia, es que usted está diciendo que la ideología de género incita a que la mujer salga embarazada sin estar casada. Ok, va, entonces explico, porque así lo habíamos entendido. Sí, yo creo que vos debes ir a la escuela. Vamos a ver. No, porque no dan clases de ideología de género, Ni de sexo. ni de sexo. Vamos a ver, mira, la familia tradicional, ¿verdad? A principios del siglo no había tanta madre de familia jefa del hogar, hoy es la mayoría. Que si la ideología de género ha ayudado en eso, el machismo y todas las cosas. Mirá, soy para un hombre llegar a embarazar a una mujer y dejarla con su hijo ahí tirada, es lo normal, e irse. Siempre ha sido así. No en estas proporciones. Se ha Martín. normalizado. Dinero Entonces, maldito, ¿es correcto? dinero No. maldito de Alberto Maferrer, ¿lo ha leído? No, sí, Es pero- un libro de hace más de 100 años Sí, hijo. y narra lo que usted pero está no diciendo. tenía la misma proporción que ahora, hoy es la mayoría. Era menos gente. No, es que proporcionalmente, aunque sea menos gente, podría haber sido la mayoría y no lo era. Bueno. ¿Por qué? Porque la educación era diferente. Cuando la mamá veía que su hijo andaba muy cerca de su novia, le decía, mucho cuidado, Se la robaba mucho cuidado, no la vayas a embarazar. y se la robaba. Y si le embarazaba, anda, casate, cuidala. Hoy, ¿qué le dicen? Hijo, te embarazas así, andate mejor para Estados Unidos. ¿Y a usted le parece Déjala. que casar a esa gente, si le embarazaste vas a casar, ahí quizás no había amor? Era una calentura de gente joven que quería tener sexo y que le embarazaba, pues. Y entonces, forzar ese matrimonio. No, hijo, ¿Qué clase es de que hogar te era estás ese? desviando, ya está ideológico. No, o sea, era lo que Te pasaba. estoy diciendo lo que pasaba con la educación anterior, no es la misma de ahora. Hoy la familia le dice, le embarazaste, mira, amado, andaste para la finca, ya quédate, déjala, que vaya a ver dónde va a parir. Antes no, los viejos, ¿verdad? Nuestros viejos decían, si le embarazás, tenés que hacerte responsable de ese hijo. Eso hacía que se nivelara un poco la situación. Hoy ya no. Tan grave era el problema, fíjese, que el general Martínez, en la Guardia Nacional, cuando llegaba la mamá a denunciar Ajá, al hombre que le había embarazado a la ¿A la hija, hija? la guardia iba a capturarlo sí. para que se casara, que se De hiciera acuerdo. responsable. Pero imagínense No, cómo no, era de ahí grave el queda- problema. ahí quédate. Era de grave el problema que la guardia tenía que irlo a traer para casarlo, para que se Pero hiciera te das cuenta responsable. que la cultura era diferente. De acuerdo. Hoy es diferente la cultura. ¿Pero por qué? Por esas ideologías. Es más, es donde yo siempre llego a... ¿Usted cree que había que obligar a los jóvenes por una ley a casarse si usted embaraza? No, hay que educación sexual. La gente no quiere educación sexual en las Es escuelas. que porque no hemos educado a los padres. Esa es la salida, es correcto. Claro, y hay que educar a los maestros en la escuela. Cuando vos tengas educados a los maestros y a los padres, vas a tener una educación Pregunta, sexual ¿quién va a educar, adecuada. quién va a educar a ambos si tampoco quieren que el Estado se meta en ese tipo de educación? Es que debe de No, ser así. educación sexual. Por eso. No ideología de género. Por eso, pero seguimos hablando de educación No sexual. educación sexual. Es que lo que pasa se resolvería así. Mira, necesitas un contingente de Pero psicólogos. mira, solo termino con esto para que siga. Brevemente. Vamos a ver, ¿a qué quiero llegar yo? ¿Y a qué llego? A que todos debemos de cuidar la salud mental de nuestros niños, que es lo más importante, sobre todo en las escuelas. No podemos, o sea, los padres deben de vigilar a sus niños, porque no podemos caer en que vayan a tener un profesor ideológicamente complicado con la LGTB. Y digo complicado porque, yo no sé, la LGTB pues ahí puede estar y ahí puede vivir. Pero algún degenerado sexual maestro que vaya a enfermar a los niños, eso es lo que hay que cuidar. A los niños en las escuelas. Aunque degenerados sexuales hay. Por eso- Heterosexuales y homosexuales. Sí, Ronald, no, están sí, en todos no, lados. Yo no dije de cuál rama. Como no, dijo conflictuado con los LGBTI, dijo. Bueno, digo, por esas ideas que vos tenés y que él... Pero es que entonces, pero es que entonces, En realidad es un degenerado sexual que hay que cuidar. Que no es que lo que usted está diciendo es que no viole niños,
pero que si un profesor pueda violar niñas. ¿No? Ah, bueno, entonces pues, hay que hablar No, por en algo ambos. degenerado sexual. Sí, claro. Violar a una niña o violar a un niño es Sí, pues sí, un delito. es una cosa abominable, estamos y de acuerdo. Es un degeneramiento. Entonces, eso es lo que hay que cuidar en las escuelas. Hay que vigilar que nuestros niños tengan una sanidad mental en eso, ya que este gobierno no da educación sexual en las escuelas. Yo creo, sí, nunca, lo que sucede, cuando tú ves, por ejemplo, en las encuestas, el 85% de la gente está en contra de que haya educación sexual en las escuelas. Entonces, si un político habla de que va a poner educación sexual en las escuelas, se echa encima a toda la gente. Entonces, por eso, Bukele, sabiendo esos datos de las encuestas, dijo que a los niños no les van a hacer nada, que es que en realidad en las escuelas ahí lo que se necesita es una reforma educativa, porque ahí no saben de ideología de género, no saben de matemáticas, no saben de matemáticas, no saben de filosofía, no saben de arte, o sea que ahí no saben de nada. O sea que ahí, vea, está bien. La educación de este país está por los suelos. Exacto, entonces el punto es este, pero se necesita una reforma educativa, forzosamente. Este es un tema importante, pero ¿cómo debe de prepararse? Más que educar a los niños, ya que la mayoría dice que es en la casa donde debemos de educar a los niños, y los padres no están preparados para educar a los hijos sobre sexo, no están. Es un porcentaje del 12% que tiene una preparación académica que sabe hablarle de sexo a los hijos, porque si no hubiera el alto índice de niñas embarazadas, ¿verdad?, que hay, o el alto índice de enfermedades sexuales que abundan. Entonces, si así fuera, los padres ya les... Porque darle clase al hijo en la casa, decirle, mira, no vayas a andar cogiendo como loco, o no vayas a andar acostándote con... Eso no es educación sexual. Que eso es lo que le dicen. Hay que educar a los padres en las escuelas para que los padres puedan hablarle a sus hijos sobre sexo. Porque el problema es que los padres no saben de sexo. Ellos lo han aprendido haciéndolo y con el montón de errores que ves. O sea, ves que hay una mamá que tiene 3 hijos de diferente marido. ¿Y qué va a saber esa señora de educación sexual? ¿Vea? Entonces, el punto es que debe haber un grupo de psicólogos también que preparen a los maestros, psicólogos, sociólogos, antropólogos, que preparen a los maestros que van a preparar a los padres. Pero lo peor es no hacer nada. Porque vaya, si tú querés, no les hables de ideología de género, no les hables de arte, no les hables de filosofía, no les hables de nada. Pero si no resuelves el problema de niñas embarazadas, alto número, sino la violencia sexual, de niños enfermos, exacto, sexuales. Entonces, si no va, es peor no hacer nada con eso. Y con y enarbolando el fantasma, el monstruo de que quieren hacerle algo a nuestros niños, hombre, si lo más natural, lo más piadoso, lo más cristiano es tener los hijos que puedes mantener, no los hijos que Dios te dé. Bueno. Y que cuando ya vengan ahí se mueran de hambre o sufran. Los que puedas mantener en un solo hogar no vas a tener. Claro. Okay, ese análisis lo vamos a continuar tras la pausa comercial. Regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios. Y es que como tal, algo que se cerraba, un tema que se planteaba al cerrar el bloque anterior era, bueno, pero si hay violencia sexual, ¿cómo se resuelve? Si hay tantas enfermedades de transmisión sexual, ¿cómo se resuelven? No hablando del tema, no haciendo nada. ¿Cuál es la perspectiva de Ronald Umaña? Sí, el peor error es no hacer nada. No, mira. Pero a muchos les gusta que no se haga nada. Sí, como lo planteamos nosotros acá. Es educación lo que nos puede salvar a nuestros niños. La educación puede salvar de
de algún depredador sexual en las escuelas que hay, de enfermedades sexuales que los jovencitos no tienen, no saben, ¿me entiendes? Entonces no se previenen porque sexualmente nunca los han educado. Pero hay que comenzar educando a los padres, ¿verdad? Aquí si tuviéramos un gobierno responsable... ¿Quién educaría a los padres, Ronald? Los profesores son. ¿Y quién educa a los profesores? Un grupo de sociólogos, psicólogos Antropólogos. y antropólogos. Ellos educan al profesor y el profesor al padre. Y entre todos los niños serán sanos mentalmente con respecto al sexo. Y se podrán cuidar. ¿Cuántos jóvenes no han muerto por una enfermedad sexual? ¿Cuántos jóvenes no se han infectado de VIH por no protegerse? O ha destrozado su vida pensando que con el VIH ahí se acabó la vida. Además, se infectó y se suicida porque cree que ahí se acabó la vida. Entonces, todo eso hay que cuidarlo. Y eso es cuidar a nuestros niños. Que un gobierno como este lo va a hacer, no lo va a hacer. De hecho, queda de manifiesto que cuando le convenía estar con la comunidad LGTB, ahí estaba, se tomaba fotos con ellos y era parte de la comunidad. Hoy que ve que ya no le conviene y que hay que conseguir votos del otro lado, se pasa al otro lado. Entonces, no es un gobierno así el que va a venir a solucionar el problema. Esto es parte de la educación de este país, esto es parte de cambiar el sistema educativo de El Salvador para poder salir adelante. Estamos retrocediendo en la educación, hemos retrocedido, yo creo que unos 15 años con este gobierno en lo que es educación, ¿verdad? Eso nos va a llevar a seguir siendo subdesarrollados. Por supuesto, a un gobierno le ayuda, a un gobierno necesita tener un pueblo ignorante para poderlo manipular como hacen acá. Por eso no les interesa la educación. Hablan de ella, pero no hacen nada. El miedo solo se combate con la educación. En el sistema de salud, tanto el Seguro Social como el MinSal, tenía unos espacios que se llamaban espacios libres de discriminación. ¿Por qué cree la gente que en las zonas rurales hay un alto índice de embarazos? Porque la mujer que va a la unidad de salud, si pide preservativos, es promiscua. Si la mujer pide esterilizarse, es porque quiere ir a acostarse con otros hombres. Entonces, por eso no tocan ese tema en las unidades de salud en la zona rural. ¿Cómo se combate eso? Con educación. El caso de Beatriz dejó en evidencia esto que estoy planteando. Ella era de una zona rural de Jiquilisco. Padecía lupus. Los médicos le dijeron que ya no podía salir embarazada, que iba a correr un riesgo, ella y el niño. Pero ¿y por qué no se esteriliza? Porque entonces el hombre va a pensar mal de mí. Entonces tuvo finalmente que embarazarse, que el feto muriera y ella muriera después, porque tuvo un accidente de tránsito, no murió por el lupus. Entonces, pero, es decir, es una cuestión que es una constante en la cuestión de la ignorancia. Entonces, ¿por qué nadie denuncia las violaciones en el campo? Y hablo de violaciones de niñas y de niños, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión que solo se puede combatir con educación, y es correcto. Tiene que haber, o sea, decir, no vamos a dar ideología de género en las escuelas, puede sonar popular para el grupo, vea, que te aplaude todo, está bien, vaya, y felicidades, y ya le hiciste con la ultraderecha de América Latina. ¿Pero está resolviendo el problema de las niñas embarazadas? No. Está resolviendo el bullying en las escuelas contra el que se ve afeminado o la que se ve masculina. Vea, tampoco. Entonces, que yo creería que la diferencia entre ser un político populista y ser un estadista es precisamente resolver estos problemas. Porque los problemas de la ciudadanía son personales. Lo que pasa es que cuando son el montón, es que ya lo ves como un problema grave y social. Pero el éxito está en que este país sirva para todos.
Porque si no hagamos como Roma antigua, ¿verdad? Todo aquel en Roma que no parecía humano, lo iban a tirar a la piedra Tarpeya, que era un acantilado, ¿verdad? Recién nacido, eso hagamos. O sea, que para ser hombre hay que tener barba, ser peludo, o vea, golpear mujeres, o sea, digan cuál va a ser, en pues. la Cuba de Fidel Castro. Pues sí, o sea, y al que no sea así, aviéntenlo a la piedra Tarpeya, pues. O sea, eso es lo que podemos hacer. Entonces, eso es ignorancia. Y más allá que la mayoría aplauda la ignorancia, una mayoría de ignorantes no hace una verdad. No hace una Me verdad. suena Facundo Cabral. Bueno, pausa comercial. Regresamos aquí en Criterios. Si bien muchísimo se ha hablado de las declaraciones del presidente y de lo que el gobierno ha hecho en estos últimos días, no es el único, ya que Javier Milei, presidente de Argentina, también ha establecido medidas similares. En este caso, la expulsión totalmente de todas las áreas del denominado lenguaje inclusivo. Pero también esto lleva a otra pregunta. Estamos hablando de un resurgimiento de las ultraderechas en América Latina y específicamente para darle un apoyo a Donald Trump. Ronald Umaña. Mira, el apoyo a Donald Trump fue evidente, ¿verdad? Ahora, lo que tú no puedes hacer es comparar a Milei con Bukele. ¿Por qué? Primero, ¿Cuáles son las a diferencias? Bukele lo pusieron en la conferencia entre los tres primeros que iban a hablar y a Milei lo pusieron con Donald Trump, ¿verdad? O sea, los buenos cierran las conferencias, los malos son los que las abren. Además, Milei ha sido consecuente. Desde que era diputado siempre estaba en contra del lenguaje inclusivo. No, incluso desde que era analista. Ah, desde antes, es cierto. Él siempre ha sido ultraderechista. Sí, y siempre consecuente. No ha andado cambiando. Que hoy es del FMLN y después ya es ultraderecha cuando esté en el gobierno. Él ha sido ultraderecha siempre. Y ha estado en contra de ese lenguaje porque realmente no es un lenguaje aceptado gramaticalmente por la Real Academia Española. Entonces no se puede hacer esa comparación. Ahora, de que el discurso de Bukele era pro Donald Trump, eso es cierto, si él llegó a quedar bien con él, ¿verdad? Eso no podemos negarlo, pues nadie. Que no le fue muy bien porque ni siquiera se pudo tomar una foto con él, bueno, esa es otra cosa. Su perspectiva, Marvin, ¿es un resurgimiento de las ultraderechas y el hecho de poner estos temas? Vamos a ver. El presidente Bukele tiene un pecado original con la ultraderecha. Y te lo dice alguien que siempre ha estado en la derecha. Y es el siguiente. Su origen es la izquierda del FMLN. Y eso lo sabe la derecha latinoamericana y lo sabe la ultraderecha latinoamericana. Los vínculos de su padre ayudando al FMLN guerrillero lo sabe la élite política de América Latina. Y lo sabe la izquierda también. Entonces, tú podés pasar de ser ultra izquierdista, porque él incluso felicitaba al Che Guevara en su cumpleaños y llegó a decir que Salvador Sánchez Serén era el mejor presidente que había habido. Hombre honrado, dijo. Entonces, podés pasar de ser así de izquierda a ser así de derecha. Sí, hay un montón de casos. Incluso la ministra de Seguridad de Javier Milei, Patricia Bullrich, fue montonera, secuestraba niños, le dijo el mismo Milei en un debate, pone bombas, le dijo, mata niños, le dijo. Y hoy es la ministra de Seguridad de Milei, porque ella estaba en la izquierda y pasó a la derecha. Y hoy es gran represora desde el Ministerio de Seguridad. Dice que le va a dar garrote a todo aquel que ande protestando en la calle y destruya cosas. Se puede.
¿verdad? Tenés a Paolo Luers, que pasa de ser de la guerrilla del FMLN a trabajar para el diario de hoy ultraderechista. Conservador. Sí, o sea, es decir, pasa. El punto es que esos cambios en política son sospechosos, porque el que traiciona una vez, traiciona varias veces. No, no dos, tres, las que sean necesarias. Dos, tres, las que y sean. está dispuesto a hacerlo siempre. Las que sean. Entonces, la ultraderecha, que es, ojo, porque hay que entender algo, donde se fue a meter el presidente a hablar, es donde está el WASP, que son las siglas en inglés de White Anglo-Saxon Protestant, o sea, blanco anglosajón protestante. Esa es la derecha estadounidense, la derecha supremacista. Ultraderecha. Es la derecha blanca. Es más, Milei, cuando era analista, antes de ser diputado, hacía unos análisis donde decía, si usted tiene un hijo y lo puede vender, ¿por qué yo debo de, verdad, meterme como gobierno a prohibirle que lo venda? Porque él explicaba que el hijo era propiedad del padre y que lo podía vender, que podía vender los órganos. Eso era el Milei antes de ser presidente. No diga eso, que después aquí lo van a implementar. No, por eso, pero él decía eso. Entonces una vez le dijeron que su discurso era bastante racista. ¿Cuál fue la respuesta de Milei? Yo no voy a pedir disculpas nunca por ser blanco, ojos celestes y rubio. Quien no sea así es problema de ellos y tiene complejo de inferioridad. Milei siempre fue así. Que Milei prohíba hoy el lenguaje inclusivo y se vaya a parar ahí. Es correcto. Al CEPAC está siendo coherente. El otro problema es que El Salvador tiene allá un montón de gente indocumentada y tiene otro montón en la frontera, 100,000. Entonces, si Trump se reunía con él y gana las elecciones, no quiere estar comprometido con un país que tiene un montón de migrantes, Que los va a sacar. cuando él está diciendo que los migrantes cafés, brown, latinos, shithole, son los que están dañando a Estados Unidos. Por eso los va a expulsar. no iba a haber una foto y que los va a echar. Entonces, yo creería que efectivamente él sale en la conferencia y habla de la ideología de género porque es el tema que hace clic con esa ultraderecha, ¿verdad? Entonces, si quiere ir más allá, tiene que hablar de que va a introducir en las escuelas la creación inteligente, el modelo inteligente, que ya no es enseñar la teoría de creacionista, porque está difícil comprobarla científicamente, pero que hay un modelo inteligente que recibió de un ser especial la razón, ¿verdad? Entonces, que es la otra teoría que quieren hacer la ultraderecha religiosa estadounidense para meter la lectura sagrada de la Biblia en eso. Yo hubiera esperado que él hubiera anunciado que va a poner, por ejemplo, la lectura del libro Proverbios, que es un libro interesante, que está en el Corán, está en la Torá, está en la Biblia, es filosofía estoica y es también filosofía taoísta asiática. Eso podría ser algo que hasta los intelectuales podemos estar de acuerdo porque es filosofía, el libro de Proverbios, que aprovecho de paso a recomendarlo a todos para que lo lean. Lo que debería de haber siempre es una educación laica. Debería, Sí. pero el estoicismo es filosofía, ya que ni es que filosofía, eso es filosofía, ya que no ni hay filosofía problema. le dan a los O sea, muchachos no hoy. aprovechar Claro, esas cosas claro. para la religión. Pero no. pero el siguiente paso va a ser ese, Sí. decir que va a leer la Biblia en las escuelas. Vamos a volver a un estado teocrático. Por eso, y hay otra que es lo que me lleva a lo siguiente. La ultraderecha blanca estadounidense no confía en lo árabe. Y a él, por su origen étnico, lo ven Y por como su un origen político lo también. ven palestino. Si esa gente que está ahí es Pro-Israel. que tienen es mesiánico, le llaman, tienen un término que es mesiánico, es decir, es gente que cree que Israel es el pueblo escogido de Dios y que por lo tanto debe de hacer y tiene derecho a hacer todo lo que está haciendo, lo cual plantea lo que hemos visto ayer en Gaza, de un grupo de palestinos, de hombres, mujeres y niños y ancianos, yendo a unos camiones para recoger comida y que el ejército israelí los ametralla mientras están bajando la comida
y que mueren más de 100 personas, Sí. eso es un crimen de lesa humanidad, sea pueblo escogido de Dios o no lo sea. Y yo no creo que Dios quiera que maten así a la gente. Que Israel mate de esa manera. Cuando Caín mata a Abel, Dios prohíbe que maten a Caín. Entonces no puede ser que ese mismo Dios esté avalando esas masacres en Gaza. Y me llama mucho más la atención, vea, que el presidente no se haya manifestado sobre el origen de su pueblo. Vea, porque está bien condenar a Hamás. Que no da votos eso. Porque eso condenó a Hamás, él condenó a Hamás y está bien. Hamás es un grupo terrorista que debe de ser condenado y debe de ser perseguido. Correcto. Israel tiene derecho a defenderse Ahora, de Hamás, esas personas que mandaron no eran de Hamás. pero Era gente no a que tenía matar, hambre. pero no a matar a un pueblo que lo está matando de hambre. O sea, eso es un genocidio desde donde lo quieran ver. Entonces, yo creería que esos tres elementos son los que hacen que, digamos, esa conferencia haya tenido, digamos, más, porque incluso Trump se reunió con Abascal. Santiago Abascal es el secretario general y es congresista, nada más en España, del partido Vox, que es la ultraderecha. Se reunió con él 15 minutos. Entonces, vea, yo creería que esos son los elementos que han hecho y que él se ve obligado a hablar de la ideología de género quizás, o que lo dijo por decirlo y se ha recuperado esa declaración para hacerle más clic con, digamos, ¿verdad? Con esta cumbre de ultraderechistas que tienen derecho a ser ultraderechistas, pero no nos olvidemos, para esa derecha de la CEPAC, los latinos somos escoria. Y yo, siendo latino, no puedo apoyar un grupo supremacista blanco como el que quiere poner a Trump otra vez en la presidencia. Bueno, así terminamos el cuarto bloque. No nos cambie. Ya volvemos aquí en Criterios. No hay tiempo para más y no nos vamos sin antes agradecerles a nuestros invitados. Fernando Lumaña, encantado. Gracias, Fernando. Buenas noches a ustedes en su casa. Y ha sido un gusto tener a Marvin de nuevo acá y lo tendremos el próximo viernes. Marvin Aguilar, ha sido un placer. Un gusto y un saludo a la audiencia de Canal 8. Como siempre, esta es su casa. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante, siempre y por siempre, lo va a tener usted. Que descanse. Feliz fin de semana. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.